Bueno, vamos a seguir. Como os había comentado, antes de la presentación de David, vamos a dedicar unos 5, 6, 7 minutitos no más, porque queremos compartir con todas y con todos un elemento que nosotras mismas no habíamos pensado en él. Cuando empezamos con todo esto de Albal circular, con el tema de los residuos, de los restos orgánicos y demás, hasta que fuimos a ver el proyecto de José Luis, que ayer nos habló, y allí tenía un biodigestor para hacer biogás y tal, y nos quedamos blancos. Digo, ¿esto qué? ¿Esto qué es? ¿No? Y entonces, pues bueno, José Cerdán, que es un dinamizador de movimientos para la transición energética ciudadana, yo más que un dinamizador le diría un provocador, porque nos va ahí pinchando y moviendo a todos. Y él nos va a hacer una pequeña introducción a todo el mundo del biogás y un poco a la mirada que estamos teniendo desde, pues eso, colectivos como este hacia ese tema. José. Gracias, Salva. Y gracias, Carles, David y todo el equipo de Cama a la Taula. Deciros que estoy súper contento de la buena energía que hay aquí. Y los ponentes de antes, pues bueno, me han pegado un subidón de regeneración y me han abierto los ojos de muchas cosas, ¿no? Muy bien. Solo hacer un pequeño spoiler. Me he adelantado y sin pedir permiso ni nada. Os he dejado un folletito de una oficina verde que es un asesoramiento energético municipal, y es un servicio municipal que, bueno, pues todas las personas que vienen luego quedan muy a gusto. Si tenéis cualquier duda en facturas, en energía solar, en cualquier cosa, hay un calendario de forma periódica, se hace un asesoramiento aquí en el pueblo. Muy bien, y con todo esto, pues nada, pues vamos a empezar. Y voy a empezar por una pregunta. Cuando vemos esta fotografía, las personas, ¿cómo le llaman a esto? Basura. Muy bien. Basura. Pues yo quisiera que hiciéramos hoy, así para empezar, para cambiar el picnic que nos acabamos de tomar, un ejercicio de cerrar 10 segundos todos los ojos y un poco soñar, por favor. Y después os voy a contar qué sueño hemos pensado. Hemos pensado en un sueño de que le podemos llamar a esto, en vez de basura o dinero, le podemos regenerar en comunidad. Regenerar en comunidad, pudiendo aprovechar el residuo orgánico para poder obtener agua fértil, para poder obtener energía, desarrollo rural. En definitiva, poder poner el poder en manos de la gente y con todo ello conseguir soberanía, conseguir un desarrollo sostenible, ¿vale? ¿Y qué ocurre con los residuos orgánicos? Que ahora mismo los dueños de ese residuo orgánico tenemos que despertar. Este ejercicio de cerrar los ojos lo he hecho para que cuando los abramos podamos descubrir que los propietarios de ese residuo, de esos residuos, son las personas que lo han comprado. Lo que pasa es que cuando lo cogemos y lo depositamos para su reciclaje o su reutilización, estamos tirando el dinero. Estamos dejando el poder que tenemos individualmente, lo estamos cediendo a empresas para las cuales se están aprovechando de esos residuos. Y entonces eso nos quita el poder a las personas. Entonces eso es lo que yo quiero transmitir, ese es el sueño que yo he tenido, ¿no? Y eso es lo que pretende y lo que consigue, pues aparatejos como el que tiene José Luis en su casa, ¿vale? Aparatejos que introducimos las materias orgánicas y nos da varios subproductos. Aparte de muchas ventajas, nos da dos subproductos directos. Por un lado, nos hace soberanos energéticamente y produce agua
Los residuos orgánicos nos producen agua, pero no un agua normal, sino un agua fertilizada. Por otro lado, nos da otro subproducto que es energía. Energía en forma de biogás, porque al ser un biodigestor anaeróbico, lo que hacemos es capturar el metano. Y con ese metano producimos gas, que al quemarlo estamos haciendo una reducción bárbara de emisiones, pues el metano es muchísimo más contaminante que el CO2. En el momento se quema, reducimos esa contaminación, ¿no? Y entonces pues se crea un vínculo, ¿no? Como lo que nos contaban los compañeros, crean un círculo que todos son, bueno, pues virtudes, ¿no? Con ese residuo orgánico conseguimos fertilizante, biogás, una agricultura regenerativa, con una alimentación saludable y lo que os decía, desarrollo rural, economía circular, captura de metano y reestructuración de suelos, ¿vale? En comunidad. Lo más importante es que lo hagamos en comunidad. Y al ser sistemas que son modulares, son descentralizados también. El que tiene una vivienda, bueno, una casa con su terrenito, puede hacerlo él particularmente. Los que vivimos en la ciudad, pues tenemos que pensar en hacerlo en comunidad. Sistemas que pueden ser a pequeña escala, sistemas que pueden ser a media escala y a partir de aquí pueden ser sistemas que podemos soñar cómo poder hacerlo entre todas y todos. Y nada, hasta aquí ha llegado la presentación y os invito a que soñemos y a que nos preguntéis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién? Carles. Yo pregunto, aunque sea técnico. Simplemente quiero entender un poco, o sea, cómo se obtiene el biogás y qué se hace después con el residuo o con ese agua una vez has obtenido el biogás. O sea, cómo continúa el proceso y cómo te deshaces de él para que sea sostenible. ¿Cómo se obtiene biogás? Vale, esa es muy buena pregunta, Carles, gracias. La materia orgánica, cuando la juntamos la materia orgánica y empieza a descomponerse con una digestión aeróbica, lo que está produciendo es pudrirse, ¿no? Lo que todos conocemos y empieza a oler, ¿no? Parte de esos olores es la degradación, pero parte ya es la emisión de gases, ¿vale? Esos gases son gases de metano, ¿vale? Cuando hacemos la digestión anaeróbica en un sistema controlado, lo que hacemos es capturar ese metano, ¿vale? Para poder aprovecharlo bien para producir calor mediante llama, bien para poder producir electricidad, ¿vale? Y entonces al quemarlo, lo que hacemos es convertirlo en CO2. Por lo tanto, estamos reduciendo 30, 40, 60, 70 veces las emisiones de gases de efecto invernadero. Correcto. Con el líquido que queda, ¿vale? Bueno, pues tiene las mismas virtudes o parecidas virtudes a lo que pueda ser el compost sólido, pero con el componente de que el 80% del alimento que estamos tirando es agua. Entonces lo que estamos haciendo es producir agua con una carga de materia orgánica, ¿vale? Que va a aportar pues todas esas virtudes que en parte pues también da el compost, ¿no? José Luis nos ha traído aquí una pequeña muestra de los alimentos que ha introducido en su biodigestor y el subproducto que ha obtenido y la fabricar agua, ¿no? Los compañeros de antes lo decían, que ellos cultivan agua. Estos biodigestores también cultivan agua. Ellos lo hacen
absorbiendo y no dejando que se escape ni que arrastre. Y de esta forma lo que estamos es fabricando agua más fértil. Cuando hablamos de digestores, ¿hablamos de digestores de una etapa o de 4 etapas? Bueno, yo no soy ingeniero de biogás, ¿vale? Soy un agitador, como me ha denominado Salva. Entonces, a lo mejor, esa pregunta a lo mejor tan técnica no tengo la información, pero bueno, si alguna vez me invitan, me informaré para poderte responder. Yo creo que son de una etapa, pero... Hola, Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntar, para una persona normal y corriente que tiene un terrenito, ¿correcto? ¿hace falta mucha infraestructura para ponerlo en marcha o sea, una maquinaria muy grande? Esa es o buena, ¿no? podemos? Esto es tan simple como el botijo. Es un sistema que lo que hace es hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo en el estómago. Entra la comida, se fermenta, extraemos una serie de nutrientes y luego lo que no queremos, pero aún son subproductos, pues estamos tirando materia orgánica sólida y materia orgánica líquida. Por la parte técnica de instalación, bueno, pues los sistemas no gastan ningún tipo de electricidad y simplemente con una conexión de gas a tu cocina y con un pequeño fogón o los fogones que ya tengas de gas, cambiándoles los pequeños chicles, que en vez de sean de butano o de gas natural, pues sean de biogás, es toda la infraestructura. Bueno, es como si pudiéramos decir una barca hinchable. Como una barca hinchable que dentro tiene varios depósitos. Por un lado, tiene donde se produce esa digestión anaeróbica. Por otro lado, tiene otra parte de barca hinchable que es donde se acumula el biogás, ¿vale? Y por otro lado, pues tiene un desagüe que cuando supera el nivel, pues cae el agua fertilizada, esa agua que hemos fabricado. De nada. Papá, ¿qué Ah. soberanía? Esa es muy buena pregunta y no sé cómo respondértela. Soberanía es poder ser autosuficientes. Te pongo un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo te pongo? Mira, hoy tú has plantado lechugas, ¿verdad? Muy bien, pues esa lechuga ahora la vamos a regar con esta agua fértil y luego esa lechuga se va a hacer grande. Como tú has producido esa lechuga, cuando se haga grande te la vas a poder comer, entonces tú eres soberano en la alimentación. Porque ya no te hace falta comprar lechugas porque tú tienes tus propias lechugas. ¿Vale? ¿Lo has comprendido? Genial. Muy bien. Gracias. Gracias, José, por hacernos esta introducción. Yo digo, es un tema que todavía tenemos que investigar porque seguro que tiene sus claros y sus oscuros y todo hay que conocerlo. Bueno, pues seguimos y os quiero presentar a David González. ¿Sabéis dónde lo conocí? En Twitter. Leí un día, por casualidad, llegué a uno de sus tweets y me pareció tan impresionante la mirada que tenía hacia el concepto de la regeneración del suelo y cómo hacerlo desde una perspectiva de lo que es la agroecología, todas estas cosas. Y cuando empezamos a organizar las jornadas, pues bueno, cosas de la vida, pues puso un hilo que me dejó cautivado completamente en Twitter. Y por eso le invité y enseguida, pues bueno, luego hemos empezado a rascar y resulta que teníamos otras conexiones en común porque nos movemos ambos en el ámbito de REAS, de la economía solidaria, y bueno, pues teníamos otros vínculos en común y ha tenido la deferencia de venir desde Vitoria para compartir con nosotros un poco pues, su experiencia. Yo cuando le preguntaba, ¿cómo te presento? Y me decía, soy una persona que busca sus raíces, ¿no? De hecho, él viene como representante de dos cooperativas, Sustraiac Habitat Design y Sustraiac Basarria. Sustraiac significa raíces.
En Sustraiac Habitat Design lo que hacen es diseñar explotaciones, es que no me gusta usar la palabra explotación, ¿no? Sino fincas, ¿no? Para la agroecología regenerativa, y desde Sustraiac Basorreac lo que están generando es un modelo de autosuficiencia comunitaria, por decirlo de algún modo. Y nada, os dejo con David porque yo mismo estoy loco por escucharle. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí. Es un lujazo. Estoy muy impresionado de lo que estáis montando en este pueblo. Me parece que es la clave, ¿no? El futuro pasa por la comunidad y creo que todo lo que se está haciendo aquí, además pues gestionando toda esta materia orgánica, olvidándonos de la palabra residuo, pensando con ella como un recurso y de devolver a la tierra lo que alguna vez vino de allá, pues me parece que es algo muy positivo, ¿no? Y cómo a partir desde esa gestión adecuada de todos estos restos orgánicos, pues estáis montando pues lo más importante, que es una comunidad, y cómo eso está volviendo a la tierra, y de alguna forma también estáis volviendo a la tierra, ¿no? Que eso es un poco donde nos encontramos todos. Como bien decía Salva al principio, bueno, yo soy hijo y nieto de emigrantes, y pues claro, en esa búsqueda de mis raíces, pues me voy dando cuenta como de alguna forma también pues todas las generaciones que me han precedido han estado muy vinculadas a la tierra, ¿no? Y ese vínculo a la tierra, esa búsqueda de raíces es lo que nos lleva pues, a montar esta cooperativa que se llama Sustraiac, que en euskera significa precisamente raíces, ¿no? Y cómo pensamos que nuestra sociedad se tiene que volver a arraigar mucho más en la tierra, porque al final es la base de todo. Me gustaría contar muchísimas cosas hoy, no me va a dar tiempo porque el tiempo es muy cortito, muy limitado, pero sí que os invito, voy a estar por aquí hoy todo el día, así que en cualquier momento que charlemos de muchas cosas, que seguro que salen muchas inquietudes, y sí que nos vamos a centrar hoy en el suelo, las dinámicas del suelo, cómo funcionan los suelos y qué cosas podemos hacer también para regenerarlas. Como bien decía Salva, somos una cooperativa sin ánimo de lucro, no sé si me oye por aquí, sí. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro que estamos dentro de REAS y Euskadi, dentro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria que está a nivel de todo el Estado, y como pues, diferentes tipos de empresas que tenemos una serie de valores y una serie de principios, buscamos la cooperación como una forma de generar otro nuevo modelo de economía. Y bueno, realmente estamos en 3 cooperativas. Una de ellas, Sustraiac Habitat Design, nos dedicamos a todo el tema de asesoramiento, formación, por un lado, con personas que quieren iniciar proyectos en el rural o en el ámbito periurbano, como es este caso, pero últimamente estamos como mucho más centrados en un salto de escala, ¿no? Por así decirlo, nos preocupa mucho la situación que estamos viviendo a nivel histórico, social, político, económico en estos momentos. Nos vamos a enfrentar a situaciones muy graves en los próximos años como consecuencia de esta confluencia de diferentes crisis que están interlazadas entre sí. Y la cuestión alimentaria es una cuestión central en todo este momento. Entonces, necesitamos hacer un cambio rápido hacia modelos agroalimentarios territorializados, que es un poco en lo que estamos trabajando ahora, cómo pensar desde un ámbito biorregional y cómo plantear modelos de alimentación no pensados en el negocio, sino en satisfacer las necesidades alimentarias que tenemos las poblaciones, y desde ese ámbito grande, biorregional, tratar de planificar de alguna forma y unir el consumo que tenemos en un área grande con la producción que seamos capaces de hacer. Y para eso, pues, estamos muy obsesionados en ayudar o en acompañar en este proceso de transición a agricultores y agricultoras que están produciendo en convencional, pero que ven que este modelo se les está cayendo día a día y que necesitan hacer un tránsito hacia modelos agroecológicos muy diversificados, que es un poco lo que nosotros estamos apostando. Modelos agroecológicos diversificados que se apoyan en diferentes herramientas, como son la economía social y solidaria por un lado, pero también la permacultura y todas las técnicas y herramientas que nos vienen dadas a través de la agricultura regenerativa, que está suponiendo pues, una posibilidad de poder hacer este salto de escala. Y hoy nos vamos a centrar en el suelo, ¿no? En el suelo como el pilar básico y fundamental de nuestra civilización. Y que sí que vemos cómo estamos en los últimos 50, 60 años, sobre todo a partir de la Revolución Verde, cómo se le da un impulso bastante fuerte a todo este cambio en los modelos que venían de estos manejos más tradicionales, más pegados al territorio, a un modelo de agricultura
más industrial y sobre todo en un modelo globalizado, ¿no? en un modelo muy dependiente de los combustibles fósiles. Estamos ahora mismo trayendo alimentos de la otra parte del mundo. Para producirlos necesitamos gran cantidad de fósiles, para mover maquinarias, para producir fertilizantes, para todo el bombeo de agua que necesitamos en los sistemas de irrigación y para traer y para mover toda esa comida de un lugar a otro del mundo. Y claro, eso genera bastantes problemas, ¿no? El fin de los combustibles fósiles baratos ya ha llegado y lo que nos vamos a enfrentar a partir de ahora es que sí que vamos a tener combustibles fósiles, pero a unos precios súper altos, que van a hacer que todas las cadenas largas de distribución pues, sufran como están sufriendo en estos momentos, ¿no? Todo el problema que estamos teniendo con los fertilizantes, para producir fertilizantes necesitamos gas natural. El gas natural ya sabemos de dónde viene y todos los conflictos y las guerras que tenemos ahora mismo como consecuencia del gas natural. Y eso está haciendo que nos enfrentemos este año y sobre todo el año que viene a problemas de hambruna bastante serias en el mundo. En África ahora mismo hay bastantes problemas de hambruna como consecuencia de la menor disponibilidad de fertilizantes químicos de síntesis y cómo están ya cayendo los rendimientos de la producción, por un lado, por la falta de disponibilidad de fertilizantes, por otro lado, los impactos del cambio climático ya los tenemos aquí. En la tierra en la que nosotros estamos trabajando, en Álava, ya ha habido un descenso de un 50% de la producción este año en los cultivos extensivos como consecuencia del cambio climático. Nuestro territorio no está acostumbrado a la sequía que estamos padeciendo este año y esto está haciendo que caigan mucho los rendimientos. Y apostamos por modelos que pongan a las personas en el centro y que pongan también al suelo vivo en el centro, ¿no? Ese suelo que nos da pues, todas estas funciones que tenemos aquí relacionadas con la alimentación, con el sostenimiento de los ecosistemas, de la biodiversidad, que se trata de un recurso no renovable y que nos aporta también una gestión muy adecuada del agua y que sin duda, y creo que es una de las cosas en las que nos vamos a centrar hoy, digamos que es nuestra principal herramienta para luchar contra el cambio climático que tenemos en estos momentos, ¿no? Y como consecuencia de todos estos manejos derivados de la revolución verde, están generando unos impactos bastante fuertes a nivel de los suelos, de los suelos del planeta. Y esto es un mapa que sacó la FAO hace unos años en los que nos dice pues, los niveles de degradación en los que está sometidos la Tierra en estos momentos, ¿no? Y cómo pues, la utilización de prácticas que son lesivas para el propio suelo pues, está generando procesos de degradación y de erosión dentro de los suelos hasta un punto en el que aproximadamente en la Unión Europea estamos perdiendo unos 1.000 millones de toneladas al año. Que si lo llevamos a nivel de parcela estaríamos perdiendo unas 2,5 toneladas de materia orgánica de suelo fértil al año por parcela en Europa, lo cual es un drama bastante grande, ¿no? Y como todo esto está muy relacionado también con el modelo de agricultura y de ganadería industrial que tenemos mayoritariamente, sobre todo en Occidente, en estos momentos, ¿no? Como este modelo es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero del planeta, es uno de los grandes contribuyentes. Aproximadamente el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero son o están originadas por el modelo de agricultura y de ganadería industrial, que si a todo ello le sumamos todo el modelo de comercialización, logística y distribución de los alimentos a lo largo de todo el planeta, su responsabilidad es en torno al 33% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora mismo el suelo es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, cuando le podemos dar la vuelta y ver el suelo como el gran sumidero, como la gran esperanza, por así decirlo, para nuestro planeta, ¿no? El otro gran sumidero serían los océanos, pero los océanos, como consecuencia del exceso de CO2 que tenemos en la atmósfera, han absorbido ya tanta cantidad de CO2 que se está produciendo una acidificación de los propios océanos, ¿no? Y todos los problemas que eso genera pues, para toda la biodiversidad que se encuentra dentro de los océanos. Pero tenemos que fijarnos entonces en esa otra alternativa que tenemos, que son los suelos, y que en los suelos ahora mismo tenemos más del doble del carbono que tenemos en la atmósfera y en la biomasa de todo el planeta junto. Y si tenemos en cuenta el estado de degradación que tenemos ahí como un gran potencial para poder coger todo ese carbono, secuestrarlo y fijarlo dentro de los suelos, aportándonos además pues, una fertilidad que es la que necesitan los suelos en estos momentos, ¿no? Y estas son imágenes
Esta es una imagen del siglo pasado de un fenómeno que sucedió en los Estados Unidos alrededor de los años 30 aproximadamente, que se conoció como el Dust Bowl o el tazón de polvo, que como consecuencia de la introducción de la agricultura industrial empezaron a labrar pues, todas esas grandes praderas que tienen en la zona central de los Estados Unidos, y cómo eso llegó a generar problemas muy fuertes a nivel de cambio climático, ¿no? Y se empezaron a producir grandes tormentas de viento que arrastraban toda la fertilidad. Y fijaros, pues, cómo en zonas en las que se conseguía mantener la vegetación, pues fijaros la diferencia del suelo que se ha perdido en todo este proceso, ¿no? Según nos dicen diferentes estudios, para generar 2 centímetros de suelo, la naturaleza necesita aproximadamente 500 años. Y fijaros todo el suelo que estamos perdiendo como consecuencia de todos estos malos manejos, ¿no? Y ahí tenemos un mapa de la pérdida de suelo que tenemos en la Unión Europea y cómo eso está influyendo de manera muy negativa también en el rendimiento de nuestros propios cultivos, ¿no? Una de las cosas que más me ha gustado de todo lo que hemos estado viendo por Albal estos días es cómo estáis insistiendo mucho también en que en la jardinería propia de vuestro municipio estéis utilizando mucho todos los acolchados, ¿no? Y eso cómo está haciendo pues también que se eviten las pérdidas por evaporación del propio suelo y que los suelos empiecen a actuar un poco como esponja. Este es un pequeño experimento en el que tenemos diferentes muestras de suelo. En cada una de ellas hay diferentes tipos de vegetación, desde lo que sería un acolchado con paja a lo que sería una vegetación espontánea o permanente, y qué es lo que pasaría en cada uno de estos suelos en el momento en el que cae una lluvia, ¿no? Pues lógicamente aquellos suelos que no tienen una cobertura, no sé si se ve en la parte de abajo, aquellos suelos que no tienen ningún tipo de cobertura, se produce fenómenos de erosión fuertes por escorrentía de ese agua en la superficie del terreno, y prácticamente no es capaz de absorber absolutamente nada de agua, y el agua que cae en esa parcela se escurre y se pierde. Pero en la medida en la que tenemos diferentes acolchados o tenemos una vegetación permanente sobre ese propio suelo, pues la capacidad de recarga y de absorción de esos suelos es mucho mayor, ¿no? Hay muchos ejemplos en YouTube que podemos ver y que yo creo que es interesante, sobre todo para la gente que trabajáis educación ambiental, el verlo, ¿no? Con las personas más jóvenes, cómo funciona todo esto. Esta parte voy a tratar de adaptarme un poco a las cosas con la gente que he ido hablando a lo largo de estos días, dónde están un poco los intereses, y creo que este tipo de cuestiones igual no son tan interesantes de cómo se forma un suelo, y sí que entraremos más en cuestiones relacionadas con la dinámica, ¿no? Porque realmente yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? De todos estos procesos físicos que van generando ese suelo, esos 2 centímetros por 500 años que necesitamos, cómo se van formando todos los diferentes perfiles del suelo, cómo es importante comentar, cómo es entender o conocer, como nos comentaban los compañeros anteriores, cuál es la textura que tenemos a nivel físico en nuestro suelo, ¿no? Cuál es la relación entre las diferentes partículas que nos encontramos en el suelo. Pero en esto sí que me quería parar a hablar un poquito, ¿no? Que es la importancia de las arcillas dentro de los suelos. Porque muchas veces en nuestra zona, sobre todo más en la zona de la cordillera cantábrica, donde en zonas de precipitaciones un poquito más altas, pues la gente siempre se queja mucho de que, joder, tengo un suelo súper arcilloso, eso me genera muchos problemas a la hora de cultivar, etcétera. Creo que aquí también tenéis unos contenidos de arcilla pues bastante elevados dentro de los suelos. Y cómo las arcillas son muy importantes en el sentido de que son partículas que tienen cargas eléctricas, ¿vale? Y se disponen en diferentes láminas de diferentes elementos químicos, y cómo esas arcillas, al tener esa carga eléctrica, se convierten en lugares de almacenamiento de nutrientes o de elementos químicos que son fundamentales para las plantas, ¿vale? Entonces, ¿por qué son tan importantes estas arcillas? Porque actúan a modo de bodegas donde almacenar la fertilidad. La naturaleza es muy inteligente y, claro, estas sustancias químicas, que básicamente son cationes y son aniones, si lloviera, todos estos compuestos que son solubles se lavarían, ¿no? A través de los fenómenos de precipitación, a través de los fenómenos de lluvia. Entonces, estas arcillas lo que hacen, como tienen también carga eléctrica, es sujetar de alguna forma todos estos nutrientes dentro de estas láminas, para que en el momento en el que lo necesite la planta, por la acción de la microbiología que se encuentra dentro del suelo, poder solubilizarlos y poder utilizarlos para su propia nutrición. Por
Por lo cual es muy interesante que trabajemos todo el tema de las arcillas, ¿no? Eso me lo salto. Y las arcillas no están solas en el suelo, sino que lo que necesitamos es generar una estructura adecuada dentro de nuestro suelo para, por un lado, conseguir esa textura de esponja que comentaban también los compañeros antes, ¿no? Que nos permita, en la medida en la que yo tengo una esponja, poder almacenar mayor cantidad de agua dentro de mi suelo, pero por otro lado también poder almacenar todos esos nutrientes, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a necesitar lo que son las arcillas que están dentro de los suelos, y la labor de esta materia orgánica va a ser unirse a través del calcio, que tenéis suelos aquí con niveles de calcio bastante elevados, unirse a través del calcio. El calcio, digamos que es un átomo que tiene dos brazos, ¿no? Y en cada uno de los brazos pues, va a ir sujetando diferentes cosas. Entonces se van a unir con las arcillas y se van a unir con la materia orgánica para formar estructuras tridimensionales muy porosas en las cuales vamos a conseguir almacenar mayor cantidad de agua por un lado y por otro lado vamos a almacenar también gran contenido de nutrientes que luego las plantas van a utilizar con posterioridad. Y además, todos esos huecos también van a ser los lugares, las casitas, para que toda esa microbiología que está en el suelo puedan tener un hábitat y puedan tener un refugio que es adecuado, ¿no? Para poder llegar a conseguir todo este tipo de texturas que son las que nos encontramos, por ejemplo, cuando vamos a un bosque y metemos las manos en el suelo, vemos una estructura como muy migosa del suelo, pues eso sería una estructura muy buena del suelo, ¿no? En la que tenemos lo que se denomina el complejo húmico-arcilloso. Ya tenemos esta estructura que permite pues, la retención de agua, la retención de fertilidad y un cobijo adecuado para toda la microbiología. En esta diapositiva también me quería detener porque yo creo que es bastante importante. Los compañeros también lo han mencionado antes, ¿no? Yo creo que a nivel de agroforestería se trabaja muy bien todo esto, ¿no? Pero esto es una parte que me parece interesante hablar de ella porque creo que nos ayuda a entender cuáles son los manejos más adecuados que tenemos que hacer en nuestros suelos. ¿Y a qué me refiero por esto? Pues bueno, pues nos encontramos, y ayer lo comentábamos también, de que por lo general en un suelo nos podemos encontrar con diferentes plantas que las podemos identificar como plantas bioindicadoras. ¿Qué significa esto? Que estas plantas nos están hablando, aunque nosotros no sepamos cuál es su lenguaje y qué es lo que nos quieran decir. Pero sí que podemos identificarlas en diferentes familias que nos pueden decir qué es lo que está pasando en mi suelo y qué es lo que tengo que hacer para mejorar las condiciones de mi propio suelo. Me imagino... ¿Cuánta gente utiliza rotavator aquí? Todo el que tiene un campo utiliza un rotavator, ¿no? Me he fijado aquí en la entrada que hay una planta que tiene forma de trébol. ¿Cómo le llamáis? Saladito. Vale, esa planta se llama Oxalis. ¿Qué es lo que nos está indicando esa planta? No, va un poco por ahí, pero no va directamente con eso. ¿Cómo se reproduce esa planta? ¿Cómo se expande? ¿Por? Tiene unos bulbos, ¿no? Que están... Y luego... Vale, tiene una serie de bulbos y vale. Bueno, esta es una planta muy interesante, que realmente está haciendo un trabajo muy bueno dentro del suelo, ¿no? Todo en la naturaleza tiene una función, o desde la ciencia de la ecología, pues Margalef nos enseñó, ¿no?, a que todo tiene una función dentro de los ecosistemas, y todas estas plantas que estamos viendo y que nosotros llamamos como malas hierbas en muchos casos, o adventicias les podríamos llamar también, están cumpliendo una función dentro del suelo. ¿Qué es lo que está haciendo Oxalis dentro de estos suelos? Pues Oxalis lo que nos está diciendo es que, yo no he hecho ningún análisis de pH, pero me puedo imaginar que aquí los pH son alcalinos, son bastante altos, ¿no?, en general. Vale, cuando tenemos estos pHs tan alcalinos, podemos tener problemas de solubilidad de hierro. No sé si tenéis aquí problemas con el hierro. Efectivamente, tenéis muchos problemas con el hierro, ¿no? Vale, estos pHs tan altos hacen que el hierro no esté disponible dentro del suelo. Entonces, lo que está haciendo Oxalis a través de sus raíces es inyectar ácido oxálico, de ahí viene el nombre de esta planta, y al inyectar este ácido dentro del suelo está corrigiendo el pH, está bajando el pH del propio suelo.
Entonces nos está haciendo una labor de mejora del propio suelo y nos está haciendo también, o está ayudando a la solubilización del hierro, que es uno de los nutrientes esenciales para las propias plantas. ¿Vale? Entonces, seguro que la veis aquí como una plaga, ¿no? Como, esta hierba siempre está aquí, me está dando un coñazo impresionante, pero nos está diciendo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que mejorar el pH de este suelo. ¿Cómo podemos mejorar el pH del suelo? Materia orgánica. En muchos sitios se pueden hacer diferentes tipos de enmiendas que bajen el pH, pero lo podemos hacer a través de procesos orgánicos y uno de los principales procesos orgánicos sería meter materia orgánica. La materia orgánica está formada también por ácidos de diferentes tipos que también consiguen bajar un poquito el pH, ¿no? Entonces, a lo que iba es que todas estas plantas nos están indicando cosas. Esto es una teoría, que es la teoría de la sucesión ecológica del suelo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un suelo que está completamente destruido? ¿Quién llega primero a ese suelo? ¿Cómo? Bueno, sí, ahí abajo también podemos ver un poco qué es lo que domina en el suelo, ¿no? Sino bacterias y hongos, pero las bacterias y los hongos a simple vista no las podemos ver. Bueno, vemos cómo van llegando diferentes plantas. ¿Quiénes van a llegar primero? Las plantas que denominamos pioneras, ¿no? ¿Qué características tienen esas plantas pioneras? Perfecto. Son plantas anuales, no necesitan prácticamente suelo, se pueden poner en cualquier lugar. Vale, dentro de estas plantas pioneras lo que nos vamos a encontrar muchas veces es plantas que tienen unas características muy determinadas. Por lo general suelen ser plantas o muy pinchudas o que tienen las hojas con bastantes pinchos, ¿no? ¿Podríamos identificar el cardo como una planta pionera? ¿Cuál es la característica del cardo? ¿Cómo es la raíz del cardo? El cardo tiene una raíz pivotante, ¿no? Es una raíz muy fuerte. Entonces, como planta pionera, ¿qué es lo que está haciendo el cardo? Está descompactando el suelo, está haciendo una labor muy fuerte de descompactación del suelo. La naturaleza tiene fobia a suelos desnudos. ¿Cuál es su estrategia a nivel de pioneras también? Cubrir el suelo, ¿no? Yo también me he fijado por aquí bastante que tenéis mucha verdolaga, por ejemplo. ¿La verdolaga qué es lo que está haciendo? Cubrir el suelo, ¿no? Entonces hay plantas pioneras, pinchudas, que lo que están haciendo es descompactar el suelo, otras plantas lo que están haciendo es tapar el suelo y protegerlo frente al sol, frente al viento, frente a la lluvia, etcétera. ¿Vale? Y también tenemos otras plantas muy habituales, me imagino que aquí serán también habituales, que además de tapizar el suelo, se van enroscando dentro de otras plantas. ¿Correhuela tenéis por aquí? Correhuela tenéis, ¿no? ¿Qué es lo que hace correhuela? Perfecto. Pero luego tiene otra función también muy importante, que es una enredadera, que se enreda, ¿no? ¿Y por qué se enreda? Busca el sol por un lado, pero lo que está haciendo, ¿cuál es el alimento fundamental de la vida del suelo? El carbono, ¿no? El carbono es el elemento fundamental de la vida en este planeta. Entonces, ¿qué es lo que busca Correhuela? Nos está diciendo, tienes un suelo súper pobre en materia orgánica, yo lo que voy a hacer es enredarme a otras plantas que estén secas para tumbarlas y poner ese carbono a disposición de la microbiología del suelo. Y de esa manera voy mejorando las condiciones del suelo. ¿Vale? Todas las plantas nos están hablando y nos están diciendo cosas. Nos cuesta entender muchas veces el qué, ¿no? Entonces tenemos estas pioneras que son muy pinchudas o que son muy tapizantes, ¿qué es lo que están haciendo? Tratar de incrementar contenidos de materia orgánica del suelo y, por otro lado, también hacer un trabajo de descompactación de suelos que están como piedra, ¿vale? Para que en la medida en la que yo voy aumentando el contenido de materia orgánica de mi suelo, puedan establecerse otras especies de plantas que sean un poquito más evolucionadas. ¿Vale? Ya no estaremos hablando de plantas pioneras anuales, sino que ya estaremos hablando de plantas más evolucionadas que pueden ser bianuales, por ejemplo. Y si seguimos incrementando el contenido de materia orgánica del suelo, podemos llegar a un punto en el que, si se ve el puntero, podemos llegar a una zona aquí en la que ya nos empiezan a aparecer perennes, como pueden ser las gramíneas, ¿vale?
Si aumentamos el contenido de materia orgánica, puede llegar un momento en el que se vayan estableciendo las perennes. En las perennes lo mismo, estas gramíneas pueden ser muy pinchudas. Seguro que si habéis cogido alguna gramínea y la hacéis a contrahoja, nos pincha los dedos, ¿no? Tiene mucho sílice. Es una pionera también dentro de las pratenses, ¿vale? En la medida que vayamos incrementando el contenido de materia orgánica, iremos a otras gramíneas que sean mucho más finas, mucho más palatables, incluso para la propia ganadería. Sigue el proceso, aumentamos contenido de materia orgánica, se pueden ir estableciendo ya los arbustos. Con los arbustos, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que inicialmente también va a haber arbustos pioneros. ¿Cómo van a ser? Muy pinchudos, etcétera. Evoluciona el contenido de materia orgánica, vamos a otros arbustos para llegar al siguiente estrato, que serían árboles. ¿Qué árboles pioneros tenemos aquí? Las coníferas son árboles pioneros por excelencia, ¿vale? Son capaces de adaptarse a suelos muy pobres en materia orgánica, pero en la medida en la que evolucionan podemos llegar hasta ese clímax de la vegetación potencial de la zona, ¿vale? En este caso, aquí, ¿qué nos encontraríamos como clímax? Pues los quercus en general, ¿vale? A lo largo de toda la península ibérica. Y luego podemos meter ahí muchísimas cosas, ¿no? De las caducifolias, pues, ¿cuál sería un árbol pionero dentro de las caducifolias? Creo que por aquí había uno en la entrada, el fresno, ¿no? El fresno es un árbol pionero de rápido crecimiento, es un árbol súper interesante, también un árbol forrajero, es un árbol muy interesante. Vamos a volver entonces a ese trabajo que hacemos con el rotavator. Joder, yo tengo esto lleno de malas hierbas y ¿qué voy a hacer? Pues quitarlas. ¿Cómo las quito? Venga petróleo, venga rotavator. Yo meto rotavator en el suelo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Nos estamos cargando la estructura del suelo. ¿Y qué señal le estamos mandando a la naturaleza? Para atrás en la sucesión ecológica del suelo, ¿no? Le estamos diciendo, no, estamos reduciendo el contenido de materia orgánica y ¿qué es lo que hace el suelo? Mandarnos más pioneras para tratar de mejorar el suelo. Y nosotros somos unos bestias y más rotavator todavía, más para atrás en la sucesión ecológica del suelo. Entonces, si quisiéramos establecer una huerta, ¿qué punto de la sucesión ecológica sería el interesante que consiguiéramos para poder hacer un buen control de las hierbas adventicias? Es mucho más fácil de controlar. Es mucho más fácil de controlar un suelo en el que yo tenga un pastizal permanente que en un suelo en el que yo tenga pioneras. Es mucho más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque en ese suelo con un pastizal permanente yo puedo utilizar diferentes estrategias para poder tenerlo controlado. Puedo hacer una siega y utilizar esa hierba como un acolchado, que va a ser estupendo, o puedo utilizar la estrategia que utiliza la naturaleza en sus propias dinámicas, que es herbívoros, para controlar todo ese proceso. ¿Vale? Yo creo que os quedéis un poco con esa imagen. Más rotavator, más bestia, la naturaleza nos va a responder con mucha más fuerza, más pioneras. Joder, y venga, le meto rotavator y de repente me aparece más correhuela. Claro, es que ¿qué señal le estás mandándole al suelo? ¿Se entiende esto? Perfecto. Bueno, la red trófica del suelo, ¿no? Desde los macro hasta los micro, lo importante que es alimentar toda esta red trófica del suelo. Y creo que es importante también esa idea, ¿no? De que el carbono es la pieza central de los suelos vivos. O sea, necesitamos alimentar con carbono constantemente los suelos. ¿Y cómo va a ser esas aportaciones de carbono? Pues por medio de vegetación por un lado, o por medio de excrementos por otro, o la adición de compost, que es un poco lo que estáis planteando también con todo este proyecto, ¿no? Porque lo que nos interesa es mantener toda esta dinámica del suelo viva, activa. Vale, toda esta parte es muy compleja, pero bueno, vamos a intentar simplificarlo mucho y hacerlo a modo de divulgación para que nos ideemos un poco con todas las ideas más generales, ¿no? Entonces, somos una planta. Esa planta, ¿qué es lo que hace? Pues por medio de la fotosíntesis lo que hace es coger ese CO2 que está en la atmósfera, ¿no?
y por las raíces absorbe un montón de nutrientes como pueden ser el agua, etcétera, y en esa maravilla de la naturaleza que es la fotosíntesis que se da dentro de las hojas, lo que hacen es coger ese CO2, esa molécula ese átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno y transformarlo en un azúcar. ¿Vale? Ese azúcar, por un lado, lo va complejizando para formar su propia estructura, ¿no? La celulosa sería muchas cadenas de carbono que están unidas unas con otras, o tendríamos las fibras, ¿no?, de celulosa, y luego tendríamos también la lignina, que es el pegamento que hace que esas fibras permanezcan unidas entre sí. Entonces, a través de la fotosíntesis, lo utiliza para su propio metabolismo, para crecer, ¿no?, para crecer su propia biomasa. Pero es muy curioso porque los científicos se dieron cuenta de que entre un 30 y un 40% de todo ese azúcar que es capaz de producir la planta para crecer, entre un 30 y un 40% lo exudaba a través de las raíces. ¿Por qué puede hacer esto la planta? Fijaros la energía que le cuesta a la planta producir el azúcar para que de repente decida desperdiciar, entre comillas, un 30 o un 40% de la energía que ha producido. ¿Por qué hace esto? Perfecto, para alimentar a las bacterias, ¿no? Por mucho que nos cuentan, y sí, la competencia, la competitividad es una herramienta importante dentro de la naturaleza, creo que aquí es importante pues, traer un nombre, ¿no?, el nombre de una de las científicas más importantes del siglo XX, que es Lynn Margulis, que lo que nos enseñó es que el motor de la vida es la simbiosis, es la cooperación, es el apoyo mutuo, ¿no? También volvemos un poco en la historia, nos vamos al siglo XIX, cuando Darwin estaba pues, con toda esta lucha por la vida y todas estas historias. De Darwin nos hablan mucho, pero de otro señor ruso que se llama Kropotkin, que también sacó un libro muy interesante llamado El apoyo mutuo, nos hablan menos, quizás es porque fue uno de los padres del anarquismo y todas estas cosas que nos dicen que son muy peligrosas. Margulis, digamos, que recoge toda esta herencia que nos viene de Rusia, ¿no?, y que nos dice que uno de los mecanismos principales dentro de la naturaleza es la simbiosis, es el apoyo mutuo. Entonces, en la rizosfera, que es el punto de unión entre las raíces y el suelo, vive una comunidad enorme de vida, ¿no?, de microbiología en este caso. Ahí tenemos protistas, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos nemátodos, tenemos una cantidad impresionante de vida que vive en simbiosis con las plantas, en las que yo, planta, produzco azúcar para ti, para que tú te puedas nutrir y te lo doy, pero vosotros vais a hacer un trabajo para mí también. Y ahí es donde nos encontramos también pues, con todo este fenómeno, ¿no?, que muchas veces seguro que lo hemos visto en diferentes ocasiones en las plantas, ¿no?, y nos encontramos pues cómo hay microorganismos que se asocian hasta el punto de que penetran en el interior de las raíces, como son las micorrizas, que lo que están haciendo es solubilizar diferentes nutrientes que se encuentran dentro del suelo. ¿Os acordáis lo que hablábamos de las arcillas antes? Pues estos lo que están haciendo es solubilizar esos nutrientes que están almacenados dentro de las arcillas para dárselos a las plantas, ¿vale? Y esta microbiología se está alimentando de este azúcar que le está produciendo también la propia planta, ¿no? O nos podemos encontrar pues, con... Esto os habéis fijado cuando cultiváis, Salva tenía unas habas por ahí también, si sacáis las raíces, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Pues una cantidad de nódulos, ¿no?, de diferentes especies microbianas que lo que están haciendo es coger el nitrógeno de la atmósfera, fijarlo en el suelo y dárselo a las plantas, ¿vale?, en este fenómeno tan interesante. ¿Y qué es lo que necesitamos para que todo esto se produzca? Pues lo que necesitamos es tener un suelo con una textura adecuada, que tengamos ese complejo húmico arcilloso que veíamos antes, a través del cual pues, se pueden dar todas estas uniones, ¿no?, de tal manera que las plantas, las raíces de las plantas en asociación con las micorrizas son capaces de extender sus raíces durante metros y metros a través de un bosque, ¿no?, por ejemplo, a través de un suelo para poder conseguir esos nutrientes. Y los microporos son esenciales porque van a ser los lugares en los cuales pues, toda esta microbiota puede vivir asociada a la propia raíz del suelo, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo va a ser trabajar
en favor de todo este carbono que está dentro del suelo, ¿no? Y aportar carbono al suelo, bien sea en forma de compost, bien sea en forma de diferentes tipos de vegetación, etcétera, ¿vale? Para que se produzca todo este fenómeno. Y fijaros la importancia de conseguir una buena textura del suelo y conseguir incrementar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos. Por cada un 1% de contenido de materia orgánica que consigo incrementar en mi suelo, en el suelo se almacenan hasta 140.000 litros por hectárea al año. Simplemente con incrementar un 1% el contenido de materia orgánica del suelo. Claro, en un contexto de cambio climático, de sequía, todo lo que sea convertir mi suelo en una esponja, me estoy garantizando el futuro, de alguna forma, porque estoy siendo capaz de retener toda esta cantidad de agua dentro de mi propio suelo. Vale, y esto, esto es una teoría muy interesante que ha salido pues, hace poquito, hace como 3 o 4 años, que nos está rompiendo la cabeza a los químicos del suelo, de alguna forma, ¿no? En el que pues, seguro que hemos escuchado muchas veces, ¿no?, la palabra humus, ¿no? ¿Qué es el humus? El humus del lombriz es otra cosa. ¿Qué es el humus? Bueno, antiguamente o clásicamente lo que se nos ha contado es que el humus es el estado de degradación último de la materia orgánica, ¿vale? Como diferentes formas de carbono, y siempre nos hablaban de unas macromoléculas o de unos polímeros naturales que estaban formadas por unas moléculas súper complejas, ¿no?, que es lo que llamamos el humus. Bueno, pues ahora los científicos en los últimos años están descubriendo, sobre todo a través de la utilización de técnicas de microscopía infrarroja, pues están fijándose en esas partículas de humus, ¿no? El humus, digamos, que es cuando vemos ese suelo negro, ¿no? Cuando vemos un suelo que está negro, pues ese humus es ese carbono. Bueno, pues lo que están descubriendo los científicos es que seguramente no sean macromoléculas, no sean polímeros orgánicos, sino que realmente es otra cosa mucho más simple. Están viendo que son formas simples de carbono. ¿Y esas formas de carbono simples qué es lo que son? Pues bueno, pues están llegando a la conclusión de que realmente ese carbono que se fija en el suelo y que no se va, porque claro, cuando nosotros estamos echando materia orgánica en un suelo, ¿qué es lo que pasa? Pues que toda la vida del suelo se está alimentando de ese carbono. Entonces, si se está alimentando de ese carbono, como nosotros, en la respiración, ese carbono vuelve a la atmósfera en forma de CO2. ¿Y por qué se nos almacena el carbono dentro del suelo? Pues lo que nos están diciendo es que realmente ese humus o ese carbono almacenado a largo plazo dentro del suelo no deja de ser otra cosa que la necromasa de toda esa microbiota que está dentro del suelo. ¿Necromasa qué es? Pues bueno, toda esta microbiología está formada por diferentes formas de carbono que cuando se muere se almacena en forma de quitinas, a los que bueno, tengáis un poco más nociones de química del suelo, etcétera. Son, digamos, los esqueletos de toda esa microbiología la que se está almacenando dentro del suelo. Y como está asociada ahí en profundidad con las partículas que están dentro del suelo, si yo no altero las condiciones de funcionamiento de ese suelo vivo, ese carbono va a permanecer almacenado en el suelo por cientos de años, que es justo lo que necesitamos en este momento, ¿no? Extraer de la atmósfera para meterlo dentro del suelo y almacenarlo en forma de fertilidad, que es lo que necesitan las plantas, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la teoría de la bomba microbiana de carbono, y que realmente es esta necromasa la que almacena ese carbono a largo plazo dentro del suelo. Claro, ¿qué es lo que pasa si yo meto un rotavator en el suelo o si yo meto un arado de vertedera? Efectivamente, ese carbono que está almacenado dentro del suelo y que está en condiciones prácticamente anaeróbicas, es decir, no hay oxígeno que lo oxide, si yo le estoy metiendo un rotavator, le estoy metiendo un arado de vertedera, lo estoy volteando y lo estoy poniendo en condiciones en las cuales ese carbono se va a oxidar y se nos va a ir para la atmósfera nuevamente, ¿vale? Entonces, de esto sacamos conclusiones muy importantes, que son: tenemos que mantener siempre una cobertura vegetal, ¿vale? Y que en la medida en la que yo tengo plantas perennes, que nos comentaban ellos también esa importancia, todos los procesos de bomba microbiana de carbono van a seguir produciéndose dentro del suelo.
Por eso es importante que tengamos siempre plantas que son perennes dentro del suelo y que nuestra labor va a ser dar de comer a toda esta microbiología para que se mantenga activos todos los procesos del suelo. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Pues teniendo una gran diversidad vegetal. Entonces nos interesará tener gramíneas, porque esas gramíneas van a llevar asociados un tipo de microbiología, pero nos interesará también tener otras, como pueden ser leguminosas, que también tiene asociado otro tipo de microbiología que mantienen activo todo este proceso. ¿Y cuál es el vector que utiliza la naturaleza para que estos procesos se mantengan activos? Los animales. Los animales son una parte fundamental del mantenimiento de los ecosistemas. Una parte absolutamente fundamental. Sin los animales, el animal que trabaja es el humano. Y lo de trabajar, vamos a ponerlo entre comillas también, ¿vale? No me lo toméis de manera literal, por favor. Entonces, estas conclusiones son muy importantes, ¿no?, a la hora de cómo tienen que ser todos los manejos que hagamos dentro de nuestro suelo. Lo que esté relacionado con esto nos va a favorecer que sigan todos estos procesos, ¿vale? ¿Qué es lo que propone entonces nosotros nos gusta hablar de agroecología regenerativa y no tanto de agricultura regenerativa? ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos viendo que dentro de la agricultura regenerativa una de las dimensiones importantes de la agroecología no siempre tiene por qué incluirse, que es la dimensión social, ¿vale? Para nosotros la pata social es tan importante como la pata económica y como la pata medioambiental. Y las tres tienen la misma importancia, porque si yo tengo un taburete de 3 patas y una de ellas tiene más importancia que la otra, pues me caigo al suelo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es un equilibrio entre esas 3 patas. ¿Qué es lo que propone la agroecología regenerativa? Pues, por un lado, reducir en lo posible, o si tenemos los conocimientos o tenemos un suelo lo suficientemente evolucionado, eliminar por completo la labranza. Utilizar siempre coberturas vegetales. Fomentar la diversidad de plantas y evitar los monocultivos a cualquier precio. Incrementar biológicamente la fertilidad del suelo a través de la aplicación de cultivos de cobertura, rotación de cultivos, compost, estiércoles animales, etc. Favorecer la infiltración de agua en el suelo y aquí, pues bueno, todo lo que es relacionado con diseños hidrológicos en línea clave, convertir nuestros suelos en esponjas. Yo creo que también, pues bueno, insistiré bastante también en la importancia de recuperar nuestro patrimonio agrícola histórico, que en la península ibérica es impresionante y tenemos una herencia y un patrimonio cultural que necesitamos recuperarlo, que está muy bien que nos vengan unos australianos a hablar de permacultura, pero la permacultura vernácula que tenemos aquí en la península ibérica es impresionante, toda la herencia árabe, todas las culturas tradicionales que nos han llegado hasta el último momento, hasta hace pocas décadas, hasta ahora. Hay muchísimo conocimiento que tenemos que recuperar y yo creo que tenemos que reivindicar como señas de identidad propias también de nuestros territorios. La integración de prácticas ganaderas y agrícolas, o sea, nunca debimos de separar agricultura y ganadería. De hecho, cuando tú vas a las diputaciones, está el Departamento de Agricultura por un lado, el Departamento de Ganadería por otro, y eso jamás a lo largo de la historia ha sido así. Siempre han estado unidas. De hecho, la capacidad de mantenimiento de una ganadería es la que nos permitía tener suficientes cultivos y hacer esa fertilización a través de la propia ganadería. Gestionando el pastoreo de una manera adecuada, combinando altas densidades puntuales de animales con tiempos de periodo de reposo adecuados, que hablaremos un poco de todo esto, sistemas agroforestales. Yo soy un enamorado también de las dehesas. Para mí sí que son sistemas agroforestales, porque lo que nos ha llegado de dehesas es simplemente el estrato de abajo herbáceo y el clímax, por así decirlo, ¿no?, la encina, pero antes había muchísima más diversidad en la gestión de las dehesas. Lo que pasa es que yo creo que también están bastante en regresión y se trabajaban muchísimos estratos diferentes. No 7, pero sí que se trabajaban muchos estratos. Opa. Y la no utilización de fertilizantes químicos de síntesis, ni herbicidas, ni pesticidas, ni nada de todo esto, ¿no? Utilizando pues diferentes herramientas que iremos viendo, como bueno, la labranza cero, el diseño keyline, cultivos de cobertura, intercropping, agroforestería, integración de cultivos y ganadería por medio de pastoreo rotacional dirigido, etcétera. Teniendo en cuenta esto que estábamos insistiendo una y otra vez, ¿no?, el cubrir el suelo y no utilizar arados de vertedera, no voltear la tierra en la medida de lo posible. Utilizar los diferentes estratos, como nos explicaban muy bien, ¿no? Podemos trabajar muy bien los diferentes estratos.
Claro, nosotros estamos haciendo un trabajo bastante potente de salto de escala, ¿no? O sea, nos preocupan los sistemas agroalimentarios, o nos damos prisa o podemos pasar hambre también en Europa. La seguridad alimentaria no está garantizada, y menos en las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo por que todas estas cosas que desde la permacultura se suelen hacer en una escala pequeña, ¿no? A nivel de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, ¿por qué no hacemos un salto de escala y nos vamos a proyectos mucho más grandes, ¿no? Y ayudamos de esta forma a agricultores convencionales que quieren hacer, porque los hay y cada vez hay más, quieren hacer una transición hacia otros modelos. ¿Por qué no utilizar todas estas herramientas que nos da la permacultura, la regenerativa, etcétera, para diseñar sistemas más extensivos, mucho más grandes, ¿no? Para los que quieren hacer una agricultura profesional, también como forma de vida. Toda esta parte de integración de la ganadería, ¿no? Que creo que también es otra de las cosas que muchas veces nos dejamos fuera, ¿no? La integración de los animales dentro de los ecosistemas, y es algo absolutamente fundamental. ¿Cuántas veces, ¿no? Cuando estamos echando la siesta después de comer y estamos viendo los documentales de la 2 y nos están poniendo todas estas migraciones de las gacelas en África y todas estas cosas, pues vemos cuál es el patrón de funcionamiento, ¿no? Y el patrón de funcionamiento es una manada súper grande de ñus, me lo voy a inventar, o de antílopes o de lo que sea, que van todos juntos. ¿Por qué van juntos? Por seguridad, es su estrategia de defensa frente a los depredadores, ¿no? Frente a los leones, frente a los chacales, etcétera, que les van persiguiendo. Entonces se agrupan y van haciendo, ¿qué es lo que van haciendo? Van comiendo y a la vez van fertilizando el suelo, ¿no? Van cagando, van meando, con las pezuñas van escarbando un poquito el suelo, de tal manera que lo que tenemos es una carga de animales impresionante, puntual, en un día, y al día siguiente, en esa migración, van pasando por todo ese recorrido, ¿no? ¿Y quién acompaña a esas grandes manadas de herbívoros, además de los depredadores? Los pájaros. ¿Y qué es lo que están haciendo los pájaros? Por un lado, pues están alimentándose de todos esos huevos que han puesto los insectos dentro de los estiércoles, y están alimentándose de esa proteína, pero por otro lado, como están buscando, pues están haciendo con las zarpas y con el pico esparcir todo ese estiércol, con lo cual están haciendo un proceso, uno, de desparasitación del ecosistema súper importante, y por otro lado, de abonado y de reparto de la fertilidad por todo el suelo, ¿no? Y entonces en la naturaleza, pues eso, hay ese impacto puntual muy fuerte sobre un espacio que se deja en reposo hasta que a la vuelta de la migración nos encontramos con un pasto que está en unas condiciones óptimas, ¿vale? Claro, esto es súper importante porque uno de los biomas más importantes de nuestro planeta son las praderas. Aproximadamente el 20-25% de la superficie terrestre está cubierto por praderas, y las praderas son el ecosistema de mayor capacidad de fijación de carbono que tenemos dentro del planeta Tierra. Con lo cual, este modelo de dehesas en las cuales tenemos una pradera en la parte de abajo, lo que nos está haciendo es secuestrar una gran cantidad de carbono, ¿vale? Y ahora lo que nos estamos encontrando, es maravilloso el documental y el trabajo que están haciendo los compañeros de Albelal ahí en el altiplano, ¿no? Es recuperar todas esas praderas que muchas veces están completamente abandonadas y están completamente degradadas, ¿no? Recuperando también prácticas tradicionales como pueden ser la transhumancia, que tanta importancia tiene a nivel de la península ibérica, ¿no? Lo que quiero decir es que si estas son las herramientas y las técnicas que utiliza la naturaleza para mantener los ecosistemas sanos, pues igual es de aquí de donde tenemos que aprender a cómo utilizar estas técnicas para desarrollar nuestros propios agroecosistemas, ¿no? Y bueno, pues trabajar todo lo que es relacionado con el tema de la biofertilidad, que se ha comentado antes también, etcétera, ¿no? Porque la gran apuesta que hace la agricultura regenerativa en ese sentido es esta, ¿no? Utilizar los suelos como sumideros, o sea, como la mejor herramienta que tenemos en la lucha contra el cambio climático. Y fijaros, Ratan Lal, que es una de las personas que más sabes de las ciencias del suelo en este planeta, nos dice que simplemente con que consiguiéramos incrementar un 2% el contenido de materia orgánica de nuestros suelos, podríamos almacenar o secuestrar todas las emisiones de carbono que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Hay más. Hay gente que ha hecho estudios. ¿Qué pasaría si todas las tierras
cultivables o pastables del planeta las pasáramos a manejos regenerativos. Bueno, pues hay gente que lo que nos dice es que si todos estos agroecosistemas los pasáramos a la regenerativa, tan pronto como en 30 años volveríamos a los valores preindustriales de CO2 de la atmósfera. Con lo cual... y hay muchos que están empujando para el otro lado, ¿no? Vale, esto es alguno de Salva. Esta te lo pasa, esta diapositiva que es de la gente de Egipto, que estabas comentando lo que están consiguiendo de fijación por carbono, todas estas cosas. Ahí os lo dejo para que le podáis echar un vistacito, ¿no? Y cómo podemos utilizar pues todo este tipo de herramientas, ¿no? De diseño hidrológico, que bueno, si me da tiempo pues ya hablaremos de alguna otra cosita, de cultivo sin arado, utilizando pequeñas herramientas. Por aquí hay algunos ingenieros, o sea, necesitamos muchos ingenieros haciendo pequeñas máquinas que nos puedan servir para hacer todo este tipo de transiciones hacia modelos que sean mucho más sostenibles y desarrollar máquinas. Bueno, esto es un roller crimper, esto que se ve aquí abajo, que es una herramienta para hacer un control de toda esta vegetación herbácea. Este es uno que estamos utilizando en un proyecto que nos lo hemos fabricado nosotros. Es de alguna forma utilizar cultivos de cobertura para que nos hagan esa protección del suelo y sobre ellos después hacer un cultivo de cultivos extensivos, ¿no? Como puede ser el trigo, como puede ser la cebada, como puede ser forrajes, etcétera. La diversificación, agroforestería, que también nos han comentado los compañeros, el pastoreo rotacional regenerativo, que eso me lo dejo un poquito más para adelante, hortícola diversificado, que es un poco lo que estáis haciendo. Y bueno, pues viendo un poco el interés de lo que hemos estado hablando entre ayer y hoy, he decidido cambiar algunas cosas de la presentación para irnos a como algunas prácticas que yo creo que pueden ser súper interesantes para utilizar aquí, ¿vale? Con todo el proyecto este tan guapo que estáis haciendo de Albar Circular. Esto es un avicompostero. Esto es una foto de Noain. Noain es un pueblo que está al lado de Pamplona, que tiene un jardín que se llama Lorenea. Lorenea significa en euskera el lugar de las flores o algo así. Este es el jardín de los sentidos. Miquel Baztán, que es un crack, lleva tiempo dinamizando este espacio y decidió poner un avicompostero como una manera de gestión de los restos orgánicos también domiciliarios, ¿no? En el sentido de que la gente del pueblo coge la materia orgánica de casa, se la lleva al avicompostero y este aparato lo que hace es alquimia, o sea, una transmutación de los restos de materia orgánica en huevos. ¿Vale? Y a la gente que está comprometida dentro de este proyecto, por llevar la materia orgánica, pues el ayuntamiento le da huevos en función a las cantidades de materia orgánica que ha metido dentro del sistema. ¿Vale? Es súper sencillo, porque al final no deja de ser una compostera, que sería este espacio de aquí, y dentro de la compostera nos encontramos, a ver si me deja, uepa. Dentro de la compostera nos encontramos pues los dos cubos de la compostera propiamente y sobre ellos lo que hacen es poner unos aseladeros, unas perchas, sobre las cuales pues muchas veces las gallinas están. Entonces, metes la materia orgánica aquí dentro, las gallinas tienen acceso a él y a la vez que comen están cagando también, con lo cual están acelerando mucho el proceso de compostaje. ¿Vale? Entonces tienes que ir controlando un poquito también, pues bueno, de siempre, materia verde, materia seca, etcétera, pero ellas aceleran muchísimo el proceso de compostaje. Entonces, una vez que tienes llena este depósito de aquí, lo cierras y a la siguiente. ¿Vale? Y a mí me parece que es una herramienta pues muy, muy interesante, ¿no? Y fijaros luego como por la parte de atrás tiene la parte de los ponederos y luego tú simplemente pues tienes que venir aquí, levantar la tapa y sacar los huevos desde esta parte de aquí, ¿vale? Luego esto nosotros lo tenemos más complejo, ¿no? Alrededor de esto nosotros utilizamos malla eléctrica, no sé si alguien utiliza aquí malla para todo el tema de gestión animal. Bueno, luego veremos unas imágenes de cómo es la malla eléctrica y hacemos por sectores alrededor del avicompostero diferentes espacios, ¿no? Entonces, tengo a las gallinas aquí, o sea, yo les doy acceso con la malla eléctrica, pueden entrar aquí y tienen una zona verde que es en las que ellas pueden estar. Claro, ya sabemos lo que hacen las gallinas, ¿no? O sea, machacan esta parte, entonces antes de que la machaquen, movemos la malla eléctrica a la siguiente parcela para dejar esta en reposo, que es lo que plantea la naturaleza en las migraciones de los ñus que estábamos hablando antes, ¿no? De tal manera que hacemos una zona
luego la rotamos a la siguiente, 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 a la siguiente por detrás y volvemos. Y cuando volvemos ya tenemos este suelo que está muy regenerado, ¿vale? A mí toda esta parte del avicompostero me parece que es interesante. Y a nivel de educación ambiental también, ¿no? Pues para los críos es una gozada el poder llevar esa materia orgánica y, joder, me llevo huevos para casa. Es una herramienta bastante chula. Bueno, estos son diferentes trabajos en la zona de Guipúzcoa que hemos hecho, pues todo el tema de generar terrazas en línea clave, bueno, que ahora igual tampoco procede demasiado, pero cómo sí que integramos de alguna manera la gestión de la hierba, porque en el País Vasco, en la parte norte sobre todo, en la parte pegada a la costa, joder, hay un estudio que sacó hace poco ENEC, que es el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, en el que dijo que aproximadamente el 40 o el 50% del tiempo que dedican los agricultores profesionales a su trabajo es en desherbar. Una auténtica barbaridad. Aquí no creo que tengáis tantos problemas, pero allí sí que es un problema bastante grande, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar estas lógicas que estábamos hablando antes de cómo funciona la naturaleza para integrar también los animales, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los bancales de cultivo que nosotros hacemos. Bueno, pues eso, un poco criterios de permacultura, todo este tipo de cosas. Y lo que hacemos es diseñar unas pequeñas estructuras para que todo ese trabajo de desherbado y de fertilización del suelo poder hacerlo con la ayuda de los animales, ¿vale? En este caso utilizando chicken tractors o tractores de pollos. ¿Qué es eso? Pues vamos a poner aquí una foto, eso es. Sería una estructura de este tipo. Esto no es una jaula, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos apoyándonos en la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Entonces, pues tenemos en cuenta cuáles son las necesidades del animal, no las necesidades que los humanos creemos que tienen los animales, que hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Y esto simplemente es para una protección frente a rapaces. En muchas zonas tenemos muchas dificultades con rapaces. No es una jaula para que no se vayan, sino que es una manera de evitar que tengamos ataques por rapaces y que las maten. Podríamos hacerlo también con malla eléctrica, que no habría ningún problema. Entonces, diseñamos el ancho del chicken tractor de la misma anchura que tiene el bancal. Aquí se ve bien. Entonces, previamente a la plantación del cultivo hortícola que queramos poner, pues pasamos el chicken tractor. Entonces, las gallinas pues van a hacer un trabajo. Pensemos también que las gallinas, entre el 20 y el 30% de su alimentación puede ser pasto. O sea, tienen una parte de herbivoría, o sea, comen muy bien la hierba y de hecho les viene muy bien a nivel nutricional. Ellas van haciendo el desherbado y a la vez también pues van desparasitando todas las plagas que pueda haber por ahí, que hablábamos un poco del tema de los caracoles y demás, ¿no? Pues ellas van a controlar el exceso de caracoles, lo van a controlar estupendamente porque es proteína y es alimento para ellas. Van a cagar, van a zarpear, con lo cual van a hacer toda esa fertilización, la van a hacer ellas y una vez que pasa un tiempo lo movemos para adelante, ¿vale? Con la misma lógica que lo que hablábamos antes de los herbívoros, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen y de cómo está por dentro. Nosotros en muchas ocasiones las utilizamos también para la regeneración de pastos, ¿vale? Utilizamos un pienso que nos produce un agricultor a toda la gente que estamos en diferentes cooperativas asociados y ese grano se lo damos entero. Aquí tendríamos pues, los bebederos y aquí tenemos esta tolva. Se lo damos entero y se lo damos en exceso. Una parte se la van a comer, súper a gusto, y luego el resto que no comen caerá al suelo. Pero es que en vez de tener que sembrar nosotros, lo están haciendo ellas. Entonces nos hacen el trabajo de desherbado, de fertilización y de sembrado. Y ellas son felices, porque están haciendo lo que más les gusta. Vale, fijaros el impacto. El impacto es bestial. O sea, este sería el impacto. Aquí han estado 2 días las gallinas, luego las pasamos aquí, luego las pasamos aquí, luego las pasamos ahí. ¿Vale? Pues fijaos. Se ve perfectamente la autopista que han hecho las gallinas, ¿no? La capacidad de regeneración de los animales de un suelo es espectacular. Esto es para crear un abono verde.
Nosotros trabajamos con un agricultor que nos prepara una mezcla de unos 12 granos diferentes. O sea, que parte de leguminosa. Parte de leguminosa, parte de proteaginosa, parte de cereal. O sea, controlamos un poco la nutrición para buscar el equilibrio a nivel nutricional de qué es lo que necesitan y lo producimos con productores locales. Entonces, se lo damos entero porque lo que ellas no coman va a terminar como abono verde en el suelo. Y hacen ellas la siembra. Y claro, y viene con una fuerza espectacular, fijaos. La misma parcela antes y después. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a los humanos conseguir esto? Perfecto. Es que yo veo dehesas de naranjos por aquí todo el rato. Claro, esa es un poco la vuelta que le tenemos. O microdehesas de naranjos. Y esto pues lo podemos hacer pues todo lo divertido que queramos también, ¿no? Esto es en una granja escuela en Navarra, que les hacía mucha gracia hacer esto y lo hicieron. Una caravana de gallinas. Por dentro está todo pues eso, con aseladeros, con perchas como para que ellas puedan estar, y luego alrededor tenemos el pastor eléctrico. Entonces el funcionamiento es, si en la naturaleza van los herbívoros por delante y las aves van por detrás, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, en esta granja escuela metemos a los herbívoros por delante, en este caso unas vacas, bueno, estas vienen de Escocia, las Highlander, y ellas van pasando primero, se van haciendo el aprovechamiento de toda la capa herbácea, y a los 2 o 3 días, cuando han eclosionado ya las larvas de los insectos que están por allá, pues metemos en la caravana de gallinas y la cerramos por medio de esta malla eléctrica que se ve aquí, y ya van haciendo el aprovechamiento y la regeneración ya de todo ese espacio. Y los resultados son espectaculares, o sea, y súper rápido, que esa es la gran ventaja de trabajar con ellas. Y esto es ya pues, a una escala más profesional, por así decirlo. Este es Mugi, que en euskera significa móvil. Este es un gallinero móvil para 100 gallinas. Este es un proyecto en Madrid que estamos haciendo también, y bueno, pues en este caso, claro, ya es otra escala, ¿no? Ya una escala más profesional. Viene el dueño con el tractor, lo engancha aquí y va haciendo toda esa sucesión. Por delante van las vacas y luego por detrás van las aves. Vale, haciendo trabajos de regeneración muy fuerte. Y esto es nuestra propia finca. Claro, se ve bien por dónde han pasado los pollos en este caso y por dónde no, ¿no? Es bastante espectacular. Bueno, bosques de alimentos, agroforestería. No sé si tenemos tiempo o tenemos que terminar ya. ¿Sí? ¿Un poquitín? Venga, pues vamos a... Vale. Yo lo que quiero... O sea, nosotros estamos trabajando mucho esto, ¿no? O sea, el cómo pensar en una escala bioregional el producir alimentos a gran escala, ¿no? Que abastezcan a la sociedad de alguna manera. Este es un proyecto que estamos haciendo en Burgos y es... O sea, Ricardo es un agricultor convencional, o era un agricultor convencional, su padre había sido agricultor convencional, que llegó un momento en el que nos dijo, yo no quiero seguir por este camino porque esto me lleva a la ruina. O sea, el modelo convencional está contra las cuerdas. O sea, ahora mismo si sobreviven es por todo el dinero que les llega a través de la PAC, o sea, y están al límite completamente, ¿no? Entonces, o sea, él decía, bueno, tengo una edad buena, tengo 48 años, tengo experiencia, estoy en un momento en el que si quiero hacer un cambio, este es el momento. Y nos invitó a acompañarles, ¿no? en este proceso y en esta transición. Esta es una finca de 120 hectáreas y digamos que está formada por un valle principal, que es este de aquí, y luego unos valles secundarios que vienen por esta parte de aquí, en perpendicular, por así decirlo. Claro, cuando nosotros planteamos una transición hacia un modelo agroecológico diversificado, él básicamente lo que hacía era producción de cereal para la venta a la cooperativa y mercados internacionales y todo este tipo de cosas. Entonces, lo primero que hacemos es un plan, ¿no? Un plan de viabilidad económica, es decir, qué inversiones necesitamos hacer y con esas inversiones qué retornos económicos puedo tener de un plazo de aquí a diferentes tiempos y ver cómo lo puedo ir amortizando, ¿vale? Y cómo ir transitando hacia esa diversificación. Entonces, la propuesta era ir transitando inicialmente
hacia modelos ecológicos de producción de cultivos extensivos, pero ir metiendo diferentes capas también, ¿no? En este caso de agroforestería, inicialmente con un estrato, pero poco a poco ir metiendo más estratos, ¿vale? Y desde una perspectiva profesional, o sea, más mecanizado, por así decirlo, ¿no? Y luego la ganadería como cierre de ciclos de fertilidad dentro de la propia parcela. Entonces, lo primero que trabajamos, la primera de las capas que trabajamos es el diseño hidrológico, en el que hacer un aprovechamiento de las aguas de escorrentía de que se mueven por esta parcela. Estamos hablando de un clima subdesértico, 350 milímetros de precipitación al año y un clima muy extremo, o sea, 40 y pico grados en verano y en invierno es fácil, 12, 15 bajo cero, te lo puedes encontrar fácil. O sea, las condiciones son durísimas. Contenidos de materia orgánica de menos del 1% cuando empezamos el proyecto, con lo cual la regeneración del suelo, la regeneración del ecosistema y, sobre todo, tratar de captar la mayor cantidad de agua posible, objetivo número 1 de este proyecto. Entonces, hacemos un diseño hidrológico a nivel de territorio, en una escala grande, en la que vamos estableciendo diferentes brazos de captación aguas arriba para controlar las aguas de escorrentía, dirigirlas a zonas de acumulación de agua y desde ahí pues, poder establecer diferentes zonas de irrigación por gravedad de todo el agroecosistema, ¿vale? Tanto este que estaría en la parte superior como estos diferentes que bueno, vienen todos controlados para terminar en un río. O sea, no hay una alteración del caudal ecológico del río, el agua va a llegar, pero lo que hacemos es ralentizar el flujo para que aumentar los niveles freáticos que tenemos dentro de la propia parcela. Esto sería uno de los vallecitos que cortan y aquí vemos bien también, ¿no? Como todas estas aguas que nos vienen por aquí por medio de canales, tanto de aquí como del otro lado, las podemos retener en estas zonas de almacenaje. Nosotros trabajamos sin plásticos, sin EPDMs ni nada. O sea, lo que buscamos es una impermeabilización natural de las propias balsas, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Uno, identificando cuáles son los lugares apropiados para poder hacerlo. Cualquier lugar nos sirve para el establecimiento de una balsa. Dos, teniendo paciencia. ¿Por qué? Porque inicialmente esas balsas van a ser estacionales. Todo el año no van a estar con agua, pero va a haber momentos del año en el que sí. ¿Cuál es el objetivo? Recargar los niveles freáticos que nos comentaban antes. Recargar. En la medida en la que vas recargando, vas subiendo el nivel freático y puedes llegar a tener agua de manera permanente en estos estanques. Estamos necesitando unos 3, 4, 5 años para poder tener ya agua permanente en los estanques. Pero para eso hay un trabajo previo de recarga de acuíferos y, por otro lado, trabajar con microbiología la impermeabilización del vaso, ¿vale? de los estanques. Otra vez, la naturaleza. Estos jabalíes que tanto daño nos hacen en las fincas y tal, que comentábamos antes, ¿qué es lo que hacen los jabalíes en la naturaleza? Les encantan los charcos, ¿no? Buscan los charcos y ¿qué es lo que hacen en los charcos? Cagar. Y al cagar lo que están haciendo es metiendo un montón de microbiología que en condiciones anaeróbicas acaban generando unos fermentos que impermeabilizan esas zonas de charca. Entonces hay que trabajar muy bien con la microbiología para poder también llegar a hacer la impermeabilización o la semi-impermeabilización de todas estas capas de agua, ¿vale? Para ir consiguiendo esto de aquí. En la medida en la que vamos recargando los niveles freáticos, pues fijaos, en la parte de abajo, como consecuencia de ese bulbo que se genera por la parte inferior de agua que va por debajo, que se va moviendo despacio por el terreno, pues vamos consiguiendo zonas para los cultivos que sean muchísimo más verdes. Imaginaos, en Castilla, conseguir incrementar estos niveles freáticos y que poder regar en momentos puntuales los cultivos extensivos, poder regar el trigo, ¿no? O imágenes como estas. Yo recuerdo con Ricardo la primera vez, para un agricultor de Castilla, tener láminas de agua, o sea, es que se le salían las lágrimas directamente de ver esto, ¿no? Y luego pues empezamos a trabajar todo el tema de los cultivos. Nosotros trabajamos asociados con un montón de productores dentro de las redes de economía social y solidaria. Entonces hay productores que necesitan grano para sus producciones de pollo, para sus producciones de huevos, etc. Ricardo lo que hace es planificar y producir estas 12 especies diferentes que mezclamos en nuestro pienso. Ricardo las va produciendo.
Entonces, como tenemos unos suelos malísimos todavía, pues no nos permiten utilizar técnicas avanzadas de manejo y de control de los cultivos extensivos. Entonces, pues bueno, vamos mejorando por medio de abonos verdes los contenidos de materia orgánica del suelo. ¿Para qué? Para poder llegar a hacer rotaciones a 12 años. 8 años cultivos extensivos, sobre todo gramíneas y leguminosas, y 4 años pasto, con el objetivo de que algún día podamos trabajar sobre pastos permanentes y hacer cultivos extensivos de cereales, etcétera, sobre praderas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las praderas fijan muchísimo carbono y que nos permiten tener unas dinámicas de suelo, unos suelos vivos adecuados para poder incrementar los contenidos de fertilidad del mismo. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos el control de las praderas? Pues utilizando maquinaria como es el roller crimper este de aquí. Este roller crimper es muy interesante porque es un aparato que por medio de estas láminas que se le sueldan aquí de manera perpendicular no corta el pasto, sino que clac, lo quiebra, eso es. Entonces, hay una parte de la savia que puede seguir circulando por esa parte que no se ha roto, entonces se queda tumbado. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo de Ricardo haciendo una siembra directa sobre pradera permanente, bueno, sobre un abono verde en este caso. El roller crimper actuando sobre ese cultivo de cobertura que lo tumba todo a modo de acolchado, lo mismo que hacemos en la huerta. De esa manera evitamos pérdidas por transpiración y que se mantenga el agua con la mayor cantidad de suelo, como un acolchado en una huerta. Y luego encima de esto hacemos una siembra directa del cultivo comercial, del cultivo que luego queremos vender. Vale. Es un poco la idea de eso. Y una vez que ya hemos trabajado la capa herbácea, pues nos vamos a los siguientes estratos. Los siguientes estratos estamos trabajando también en agroforestería, ¿no? sobre callejones, hacer cultivos herbáceos, pero según la línea clave, dejar callejones en los cuales pues ponemos frutales, en este caso almendros. Vale, esa imagen no se ve muy allá, que es, bueno, simplemente es reflejar que esto lo hacemos siguiendo los patrones que nos deja la línea clave, hacer las líneas de plantación de los frutales en la línea clave, y esto sería una imagen, ¿no?, de cómo sería. O sea, las distancias entre las líneas de arbolado que están en línea clave están calculadas en función a la maquinaria que tiene Ricardo. Vale, en el sentido de hacemos el cultivo y luego pues este ancho es el adecuado para la cosechadora que utiliza Ricardo. Entonces podemos tener el cultivo herbáceo, pasar la cosechadora y luego pues jugar a diferentes combinaciones, ¿no? Tenemos tan mal suelo que ahora mismo solo tenemos almendros, pero la idea es ir metiendo arbustos, luego ir metiendo otra capa también de aromáticas. O sea, es esa idea un poco de la agroforestería sintrópica, etcétera, o del bosque comestible, pero bajo una lógica más profesional, ¿no? Claro, a Ricardo no le podemos hacer estos vergeles en los que tienes que ir con un machete buscando la frambuesa. Tiene que ser algo un poquito más profesional, ¿no? En el sentido de que sea mucho más mecanizable, mucho más fácil. El objetivo es dar de comer a la sociedad. O sea, no es un proyecto de autosuficiencia, es un proyecto de dar de comer a la sociedad de una manera sana. ¿Y cómo? Todo secano y jugando con diferentes. Ahí me pillas ahí un poquito con esa pregunta. Hay algunos patrones que son más comerciales, otros que no lo son tanto. Pero buscando secano siempre, secano 100%. Sí. Y luego, pues claro, o sea, pensad, ¿no? ¿De dónde viene Ricardo? De cultivos extensivos a hacemos una producción de cultivos extensivos que puedo vender en venta directa a otros agricultores, meto otro estrato, el estrato inicial serían los frutales, almendros en este caso, y la ganadería para cerrar los ciclos de fertilidad. Fertilizar 120 hectáreas, cuidado, y en el momento en el que quitas los químicos, o sea, el rendimiento del suelo es bestial. Y tienes 4 o 5 años que hasta que no recuperes la fertilidad del suelo, o sea, tienes una bajada en la producción impresionante. Claro, ¿cómo lo compensamos? Uno, trabajando comercialización, venta directa y poder conseguir mejores precios. Los cultivos extensivos han tenido una pérdida aproximadamente del 40% de rendimiento, que se dice pronto. ¿Cómo lo hemos compensado? Haciendo venta directa. Entonces, vender directamente pues el trigo, la cebada, etcétera, a unos precios que en convencional serían impensables.
o sea, al doble de lo que se vendería en convencional, con lo cual ya estás compensando económicamente. Y a todo eso le sumas todos los estratos de arbolado, y claro, este año ya ha empezado a cosechar almendras, con lo cual extra económico. Y además la ganadería, para cerrar los ciclos de fertilidad y bueno, pues ir vendiendo un poquito también de carne en venta directa también a los pueblos que están alrededor. Con estos criterios, ¿no? Esta es una parcela que ha sido cosechada, permitimos que haya un cierto rebrote y cuando hay ese rebrote por medio de pastores eléctricos, los metemos un día en esta parcela de aquí, hacen un aprovechamiento de todo lo que hay en la parcela y al día siguiente se mueve a la siguiente. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues por medio de bebederos móviles, que les vamos poniendo cada día en cada una de las parcelas una serie de bebederos para que tengan alimentación. ¿Qué es muy interesante de esta finca? Pues que también tenemos muchas zonas de bosque. Entonces diseñamos las parcelas de tal manera que tienen acceso al bosque, tanto para sombra en verano como para protección del frío y del viento en invierno. ¿Y qué conseguimos además? Pues tener una gestión forestal buenísima, en el sentido de que todo el exceso de biomasa forestal, las vacas están haciendo un aprovechamiento y dejándolo, entre comillas, limpio, con lo cual también se evitan riesgos de incendio, que en la zona también es un problema bastante importante. Y en las épocas en las que no tenemos un pasto adecuado, pues todos los restos de la cosecha de cereal, pues también se les aporta al ganado. Para ir a estas fórmulas complejas, ¿no?, en las que podemos tener franjas destinadas al cultivo de cereal, franjas para la ganadería e ir intercambiándolas. Esta zona que va a estar bien fertilizada, pues que sea el año siguiente la zona de cultivos extensivos, ¿vale? Siguiendo los patrones de línea clave, pudiéndolo mecanizar, etcétera. Y bueno, vamos a irnos hasta allí en un momentito. Bueno, ahí vemos, ¿no? O sea, pues toda la zona de canales de riego. Esta es la vega principal y nos vamos a meter por los diferentes vallecitos, cómo están los canales de riego, de captación de agua, las zonas de acumulación y de retención de agua. Y bueno, pues Ricardo haciendo siembra en línea clave también ahí en el tractor, en la zona de agroforestería con los almendros, y bueno, pues es poco a poco ir haciendo esta transición en la que ir complejizando el agroecosistema, introduciendo cada vez más elementos, ¿no? Y bueno, la ganadería, que ahí en esa imagen era muy poco, ahora mismo ya está en torno a las 35 cabezas, una cosa así. Llevamos 2 años. Sí, pero miras para adelante y dices, madre mía. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, David. ¿Preguntas? Sí, nos ha dejado todas anonadadas. Bueno, pues si no hay preguntas, yo sí que quería hacer un par de reflexiones para cerrar la jornada. Bueno, deciros que vamos a cerrar porque como se nos ha ido el tiempo y habíamos pensado ir al centro de compostaje y luego volver y todo esto, lo vamos a abrir el centro de compostaje que está saliendo aquí justo detrás, es interesante de ver, pero bueno, ahora lo abriremos y ahí está abierto y quien quiera que se acerque os explicaremos un poco lo que hacemos allí y eso. Pero vamos a dar las jornadas por cerradas aquí ahora. Ha habido, conforme te estaba escuchando, había cosas que me iban impactando. ¿Te acuerdas el terreno que fuimos ayer a ver, el Chandra este? Al lado hay un vecino que tiene el retovator, creo que lo aparca allí, porque todos los días lo pasa, ¿no? O sea, él se ha ido a la época prehistórica en lo que es la regresión de todo esto. Simplemente decir que yo, de algún modo, estoy emocionado, ¿no? Porque llevamos 2 días hablando de algo que a lo mejor, bueno, muchos de vosotros habéis oído hablar, pero yo no he estado en muchos actos de este nivel en los que se habla del suelo. Estamos hablando del suelo, no estamos hablando, pues vas por ahí, participas en esto y te hablan de agricultura ecológica, de agricultura,
del alimento de las plantas, pero no, aquí estamos hablando del suelo. Y el suelo es un ente vivo que nos ha dado la vida a nosotros y nosotras. Nosotras, ayer lo hablábamos, todos somos suelo, ¿no? Todo esto que hay aquí es la acumulación de los procesos digestivos que ha hecho nuestro organismo con las plantitas que hemos ido comiendo, y los que coméis carne pues también son plantitas, solo que han pasado por una máquina que las procesa, que es un animal. Pero todos somos suelos, y el suelo requiere procesos regenerativos muy largos. Estábamos hablando pues eso de 12 años. Y realmente para llegar a cumplir ese compromiso necesario de regeneración en el cual se basa todo esto que estamos hablando aquí, necesitamos superar esa condición de observar el mundo según nuestros tiempos de vida. Necesitamos trascender nuestro tiempo de vida. Todo aquello que nosotros hacemos no debe estar pensado en esa dimensión de nuestros tiempos de vida. Necesitamos ser capaces de trabajar para quien venga detrás, siendo conscientes que esos resultados finales no los vamos a ver, y siendo conscientes de que esos resultados finales realmente no van a existir, que todo siempre va a ser un camino hacia adelante. Nada más, gracias a Carles, que no le hemos dicho nada en todos estos días, porque ha estado ahí controlando todo el tema. Le voy a dar un momento el micrófono a Richie y luego quiero seguir con los agradecimientos. Muchas gracias. Una preguntita, David. He visto que ahí el hombre tiene vacas, pero no tiene gallinas, ¿no? Si al pasarle las vacas luego le pasas también las gallinas, la regeneración exponencial, ¿no? Es que no le da la vida. No le da la vida ya, Ricardo. Ese es uno de los problemas para mí más terribles que tenemos como sociedad ahora mismo. O sea, no hay relevo generacional, no lo hay. Y necesitamos personas agricultoras que nos den de comer. O sea, todo el mundo no tiene acceso a 1 hectárea, 2 hectáreas y poner su proyecto de autosuficiencia y todo este tipo de cosas. Necesitamos agricultores profesionales y agricultoras profesionales. Entonces, no hay un relevo generacional. Nos gustaría meter muchos más estratos. Estamos pensando en diferentes frutos rojos que se podrían dar estupendamente en la zona, trabajar todos los estratos de aromáticas, meter gallinas, meter pollos, meter ovejas. Nos gustaría meter hasta bisontes, por meter. Pero es que no encontramos a gente que quiera dedicarse profesionalmente a esto. ¿En las escuelas tampoco? ¿En las escuelas de capataces y todo eso que...? La gente lo que quiere es un trabajo en una fábrica de 8 horas, 2.000 euros al mes, y déjame de rollos. Y eso en la agricultura no Y existe. Netflix de 8 a 12. Justamente, a ver, yo soy aquí, o sea, no tengo ni idea de nada, pero me parece muy interesante todo desde un punto de vista conceptual. Esto que estás diciendo, que no hay relevo generacional, y has dicho una cosa que me ha dejado bastante flipado, ¿no? Eso del 1% tal. Y hay tantas cosas que están relacionadas con eso, pues estamos hablando de inflación, que es del uso de energías que ya no tenemos, o del mal uso del mismo. Estamos hablando de posibles hambrunas, que también pueden venir justamente, o sea, hay un dato que me dejó muy flipado de la ciudad de Nueva York, que es que a 100 kilómetros a la redonda es como es un punto negro, es decir, no hay cultivos. Y yo siempre me ha hecho mucha gracia porque digo, el día que se caiga Internet, los primeros que mueren son los de Nueva York, ¿sabes? Porque no les llega nada directamente, o sea, dependen completamente de toda esta tecnología contemporánea. Entonces, esto que estás diciendo del relevo generacional, el 1%, también todo lo que conlleva la regeneración de ese suelo para el tema ecológico y medioambiental que estamos sufriendo y que puede ser un apocalipsis a medio plazo, en la Unión Europea no hay una discusión real sobre este tema, o no, yo es que no tengo ni idea. Pero me parece interesante eso, porque en realidad estamos hablando de una cosa que se puede tratar desde un punto de vista, además que creo que tiene que ser, la Unión Europea en ese sentido tiene que ser un ejemplo real, porque un problema que hay normalmente en el mundo es que uno lo hace y el de al lado no. Y entonces al final luego dice, oye, pues si yo estoy haciendo el esfuerzo y tú no lo haces, claro, nosotros somos un conjunto de países. Y ahí tiene que hacer ese ejemplo, y además en un sentido, en un continente también devastado, como tú estabas mostrando una gráfica en la que el suelo está reventado completamente, con lo cual es un terreno perfecto además para dar la vuelta al tema y hacer un ejemplo de demostración desde un punto de vista científico. ¿Existe algún proyecto en ese sentido, a nivel de Unión Europea o algo de esto? ¿Que impulse todo esto? Sí. Bueno, está el compañero de SEAE que creo que puede tener mucha más información que yo al respecto.
Pero, no sé, yo creo que la Unión Europea ahora mismo tiene como dos almas, ¿no? O sea, está Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y están ahí en una lucha que todavía no lo tienen muy claro. O sea, hay una parte, toda la estrategia de la granja a la mesa, que apuesta a saco por todo esto y que lo tiene muy claro y que incluso se empiezan a decir, hostia, corre, que hablamos de seguridad alimentaria en la Unión Europea, que como no lo hagamos bien, nos metemos en un lío. Pero por otro lado, está pues toda la parte de la PAC, ¿no? La política agraria comunitaria, en la que ahí sí que hay una lucha bestial contra los lobbies del sector agroalimentario, que están frenando todo el proceso de transición de una manera bestial. Sí que hay una voluntad muy clara, se está poniendo ya incluso cifras, ¿no? El 30% para el año 2030 debería de estar en agricultura ecológica. O sea, hay una parte de la Comisión Europea que lo tiene clarísimo, pero están ahí como que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, pues yo no sé, soy una persona positiva y quiero pensar de que sí que hay una voluntad firme. A veces a nivel del Estado español es donde no veo yo que haya esa voluntad tan clara. Para nada. Para nada. Perdona, Sí. por otro lado, es que estás poniendo como que la parte bio es la parte buenista del planteamiento y nos estamos encontrando en la normativa ecológica, no hay cultivos asociados, están prohibidos. Está denostada la ganadería al mismo tiempo. La introducción de arbolado. Sí. No se puede introducir ganadería en cultivos leñosos. Entonces, ¿cómo ves esto? Pues lo veo jodido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues, o sea, yo creo que también tenemos que hacer un trabajo, y ahí sí que apuesto otra vez por la economía social y solidaria, de juntar gente que sea capaz de pensar cosas de cómo superar las barreras legales que tenemos muchas veces en ese sentido, ¿no? O sea, pues trabajar con abogados, trabajar con gente que conozca bien las leyes y que sea capaz de buscar los resquicios por los que meternos. Que ese es un trabajo que estamos haciendo que nos está costando, o sea, es picar piedra, pero se consiguen cosas. Entonces, no vamos a desdeñar lo que podamos sacar de la PAC, pero nuestro objetivo ahora mismo es diversificar tanto las producciones para que no dependamos tanto de lo que nos dé la PAC. O sea, Ricardo recibe PAC, bueno, Ricardo y otros muchos agricultores con los que trabajamos recibe PAC, pero lo que estamos obsesionados es en mejorar la rentabilidad económica de la finca para que todo ese tipo de condicionantes que nos ponga PAC no nos afecten. En la actualidad estamos viviendo parece lo contrario, pero un descenso o un estancamiento del consumo de lo ecológico debido a la subida de precios. En principio, parece que sea eso o que el mercado ecológico ha tocado techo. No se sabe muy bien cuál de las dos opciones es la que estamos. ¿Cómo lo ves tú? Pues que, no sé, ahí sí que sabrás tú bastante más que yo. O sea, hay como mucha información en el sentido de que por un lado se dice que se ha tocado techo, pero yo creo que se ha tocado techo más, fíjate, en cuanto a productores que en cuanto a consumo. Y yo también distinguiría claramente lo que es consumo ecológico de consumo agroecológico. O sea, creo que también tenemos que distinguir mucho eso, porque yo creo que hay mucha gente que no está dentro de la certificación ecológica y que está haciendo las cosas bien y que creo que esa gente no tiene problemas a la hora de comercialización. O sea, nosotros, toda la gente con la que trabajamos, la venta hay que trabajarla, pero nadie se está quedando sin vender. O sea, hay un consumo y creo que ese consumo está creciendo. A mí me preocupa más ese relevo generacional que realmente el mercado. O sea, creo que el mercado, si trabajamos los circuitos cortos, y ahí vuelvo otra vez economía social y solidaria, todo el tema de compra pública responsable es una palanca de cambio bestial y las administraciones están obligadas a comprar producto dentro de la economía social y solidaria. Un 7% de los presupuestos anuales tiene que ser destinado a eso. Pensemos en comedores escolares, pensemos en comedores de personas mayores, etcétera. Todo lo que podría accionar, ¿no?, en cuanto al sector primario y ser un tractor del sector primario. Pero a mí me preocupa mucho eso, esa parte del relevo generacional, ¿no? En mi tierra, en Álava, el 40% de los agricultores y agricultoras actuales tiene más de 60 años. Es decir, en 5 años habremos perdido el 40% de los productores.
Si de repente apareciera una noticia en el telediario que dijera que en 5 años vamos a perder la mitad de los futbolistas de este país, estoy seguro de que al día siguiente en los colegios, en la tele, harían series de futbolistas, harían reality shows de futbolistas para potenciar que hubiera un relevo generacional. Pero claro, los agricultores solo nos dan de comer. Es una forma legal en la que la propia comunidad se certifica, garantiza, son sellos de confianza. Los agricultores se organizan, establecen unas normas que podrían ser equiparables a lo que es la agricultura ecológica, pero como no estás certificado oficialmente, el sello oficial no lo vas a tener. Pero, sin embargo, tú tienes una garantía de que las cosas se hacen de una forma y tú puedes acceder a los mercados. Lo que sí que se necesita, el apoyo, para mucha gente es la capacidad de poder llevar esos productos a la calle, como a través de los mercados locales. Entonces tienes que encontrarte, que a veces en algunos sitios no te dejan, en los mercados del pueblo, vender verdura, alimentación en la calle. Eso es lo que hay que romper. Facilitar a la gente que pueda llegar a los productores locales. Que ahí es cuando se puede hacer el kilómetro cero, la venta directa, y cuando a mí me sale a cuenta dedicarme a la agricultura, porque yo me puedo ganar, porque voy a tener un precio justo. Y también eso lo habías comentado tú, sobre las variaciones de los precios y todo esto. Toda esta crisis que hay ahora, que si la comida sube, que si la comida baja, bueno, si tú te provees conmigo, yo aparte tengo mis insumos, los consigo localmente. A mí toda esa subida al petróleo de no sé qué no me afecta, yo puedo mantener mi precio. Tu precio, tú y yo lo negociamos y por ahí que suban y que bajen lo que quieran, que nosotros nos apañamos. Un momento. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Y yo te quería preguntar, un poco profundizando en esta línea que has empezado de la PAC, la agricultura convencional, la agricultura o la agroecología. Me gustaría conocer un poco más, que profundizaras un poco en el caso de Holanda y por qué está pasando allí lo que está pasando y esa lucha que hay entre Es un temazo muy gordo, lo de Holanda. A ver, yo hasta donde llego, y bueno, tengo algún amigo holandés que sí que me ha comentado cositas y tal y cual. A ver, la historia es, donde ha habido todos estos jaleos, era una zona que el gobierno de Holanda es una zona protegida y es una zona en la que se habían vulnerado la cantidad de nitratos que ya tenían dentro de esa zona, ¿no? Entonces, en una zona protegida, y el gobierno holandés les había dado un plazo para decir, a ver, todas estas industrias ganaderas que estáis contaminando tanto, o sea, tenéis un plazo de tiempo para hacer una transición hacia modelos que sean más sostenibles y que no generen un impacto tan bestia sobre el territorio como el que tenéis, ¿no? Entonces, pues creo que incluso llegaron a montar el Ministerio del Nitrógeno y todo, ¿no? Como para empezar a regular y a ver hasta dónde se podía llegar con todo esto. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que pues muchos de los agricultores, bueno, de los ganaderos de aquella zona y los agricultores, pues no han hecho los deberes, por así decirlo. O sea, no han hecho esta transición hacia todos este tipo de modelos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Desde mi punto de vista, y esto es bastante subjetivo, pues que ha sido un momento de descontento muy grande, que ha sido muy bien aprovechado por parte de la extrema derecha holandesa para agitar a toda esa gente que tenía reticencias a hacer un cambio hacia modelos que sean mucho más sostenibles, para agitar ese descontento y unirlos en unas protestas que han terminado en lo que han terminado. Entonces, hay un tema político de fondo ahí bastante gordo desde mi punto de vista, y que yo creo que no deja de ser un anticipo a muchas de las cosas que nos van a venir al resto de Europa. Es decir, la Comisión Europea animándonos a que hagamos transiciones hacia modelos que sean mucho más sostenibles, y esta extrema derecha que está creciendo como la espuma
a raíz de un poco de todas las crisis económicas que estamos viviendo, etcétera, pues que está aprovechando pues a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Que para orquestar un poquito todo esto y utilizarlo pues para su propio beneficio. Quiero decir, y aquí hemos estado también muy cerquita de todo esto, ¿no? El sector también muy enfadado, o sea, creo que bastante perdido, y otra vez es mi opinión un poco personal, y apuntando a que es el gobierno realmente el que está ocasionando todos estos problemas de alza de precio de los combustibles, etcétera. Cuando realmente lo que nos estamos enfrentando es a un fin de ciclo. O sea, un fin de ciclo, incluso me atrevería a decir como sociedad, en la que pues, todo este modelo económico basado en los combustibles fósiles se nos está cayendo como un castillo de naipes. Y no porque haya una élite que está ahí conspirando para no sé qué historias, sino porque se ha acabado. O sea, estamos ya llegando a los límites biofísicos de nuestro planeta. Entonces, o hacemos ese cambio, o, pues eso, la extrema derecha va a articular todo esto súper bien, pues para ir contra lo que va. Y nosotros seguiremos perdiendo el tiempo en vez de hacer la transición que tenemos que hacer en luchar pues, entre unos y otros. Pues gracias. Nadie tenía preguntas y al final ha sido muy interesante el debate que se ha abierto. Nada, gracias David. Gracias a todos y todas por venir. Gracias Maisé, gracias Alex, gracias María que se ha ido, Carles, Albert, a David, da igual. A Leander, que está ahora allí en el centro de compostaje, que el centro de compostaje es salir por ahí por la puerta a la derecha y veréis una puerta de hierro grande y ahí está dentro, está interesante. Creo que no me he dejado a nadie de todas las personas que hemos estado participando en la configuración de estas jornadas, que esperamos que hayan sido de vuestro agrado. Y nada, el año que viene volveremos y espero que volvamos con algún documental hecho ya de trabajo que hayamos hecho aquí en las zonas más urbanas. Gracias a todos y a todas y os recuerdo, si salís por ahí derecha, tenéis la zona de compostaje y la verdad vale la pena verlo. Gracias. Se me ha olvidado uno, José, el Lazarillo también, y Fernando.